Ahora estamos en contacto con Agustín Ibáñez, él es director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral, para poder conversar sobre este tema y esta buena noticia, que es para destacar. Agustín, bienvenido, un placer. Sebastián y Amanda, ¿cómo estás? Hola, Agustín. Hola, Amanda, Sebastián, un gusto conversar con ustedes de este tema tan importante. Muchas gracias Placer. por este contacto, por atendernos en esta mañana y contanos específicamente en qué consiste este estudio, cómo lograron llegar a poder dar con estos datos tan concretos, ¿no? Y sobre todo una enfermedad que genera mucho daño no solo a la persona, sino también al entorno familiar. Sí, bueno, básicamente no es un estudio, sino un conjunto de estudios que venimos trabajando que nos han permitido usar inteligencia artificial para manejar grandes cantidades de datos y de alguna forma para evitar los sesgos que algunos procedimientos estadísticos a veces tienen cuando computás información que puede ser importante para la demencia. Entre ellas incluimos imágenes cerebrales, el habla espontánea y otros marcadores, por ejemplo, los movimientos. Todo esto se pueden traquear con distintos dispositivos, pero lo importante es que vos podés condensar miles de puntos de información cerebral del movimiento, del habla espontánea, para poder tratar de detectar de forma automática o semiautomática Claro. déficits cognitivos tempranos que predicen la demencia, ¿no? Nosotros lo venimos haciendo hace ya muchos años, pero lo importante es que ahora el Instituto Nacional de los Estados Unidos nos dio un grande 8.5 millones de dólares Oh, para desarrollar métodos específicos, particularmente con el habla espontánea, digamos. qué interesante, Agustín, y felicitaciones por este reconocimiento tal vez que viene a veces de afuera y les da a ustedes, ¿no?, los insumos para poder seguir investigando. Muy bueno, la verdad me parece espectacular. A ver, porque muchos asociamos la inteligencia artificial últimamente a las herramientas como el ChatGPT y demás, ¿viste? Por eso está bueno explicar cómo funciona la inteligencia artificial, porque hasta muchas veces se la Condena, pone en ¿no? cuestionamiento por este tipo de herramientas y dicen, no, ¿hasta dónde va a crecer? Bueno, acá vos le estás dando un uso espectacular, ¿no?, para detectar estos casos. ¿Cómo funcionaría eso? Si puedes explicarlo coloquialmente, ¿no?, para que nosotros que no sabemos tanto entendamos. No, por supuesto, Sebastián, bueno, es un temazo y ciertamente que los riesgos son tan altos como los beneficios, ¿no? Eso es Mirá, importante saberlo, decirlo y tener en cuenta que no estamos en condiciones de regular estas tecnologías. Ahora, en el ámbito científico es mucho más fácil porque vos las podés restringir, ¿no es cierto? Vos podés controlar estas tecnologías, pero básicamente por inteligencia artificial se refiere a un conjunto de herramientas, de algoritmos que son muy distintos entre sí, digamos. Los más conocidos, como el ChatGPT, son un tipo de redes neuronales que se les llama, que son unidades de información chiquititas que tienen los computadores que van procesando estadísticamente toda la información, la frecuencia de la información que vos le des de lo que sea. Y en base a eso desarrollan modelos probabilísticos donde te anticipan, si vos le das un output, un input, cuál es el output, cuál es la salida, ¿no? Ajá. Ese es un principio más o menos general para todas las técnicas. Las técnicas que nosotros usamos, algunas de ellas son muy similares a estos modelos de largos de lenguaje que se llama. Otras son un poco diferentes, digamos, pero básicamente todas tienen en común esta idea de que básicamente vos con la computadora podés entrenar miles y miles y miles de datos claro. y podés encontrar patrones que no son los simples que uno ve con el ojo humano, digamos, Claro. son patrones ocultos que tienen Ujú. dimensiones complejas y bueno, las máquinas pueden aprender y además pueden aprender a generalizar, saber si lo hacen bien en esta base de datos, si pueden después detectar en otra. Entonces vos lo que le decís, le das y le decís, mira, estos tienen pacientes con demencia, estos tienen pacientes estos son sujetos sanos. Le dan los datos, sea cuales sean los datos, la máquina aprende a clasificarlo y después vos le Ujú. decís, ahora te doy unos datos, pero Mirá no te vos. digo cuáles son, vos tenés que identificarlo. Y básicamente a través del aprendizaje probabilístico, de todas estas múltiples combinaciones de información, las computadoras te pueden decir con una probabilidad más alta o más baja, ¿no es cierto?, si están clasificando bien lo que querés clasificar. Ese es básicamente el procedimiento que es muy común a lo largo de los distintos métodos de inteligencia artificial. Ujú. Ahora, Agustín, vos sos director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral.
Si pudieras resumir o de alguna manera ponerle un concepto a cómo notás la salud cerebral de Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, ¿qué nos dirías al respecto? Bueno, la salud cerebral latinoamericana está en grave riesgo. Somos el Ajá, país de la región con la mayor desigualdad y esta desigualdad se impacta particularmente en la desigualdad de salud, pero además el qué comes, el cómo dormís, el nivel de estrés, tu nivel socioeconómico, tu educación, impactan en tu salud cerebral y son predictores de riesgo de envejecimiento saludable de forma brutal. ujú, Entonces, somos una de las regiones que va a tener el mayor crecimiento en términos de prevalencia de las demencias en los próximos 30 años, digamos. Entonces hay que hacer Mira, cosas urgentes. Y lo importante con la inteligencia artificial es que si vos entrenás a la inteligencia artificial con datos de una región, probablemente vas a cometer muchos errores en la predicción cuando tratas de referir a otra región que tiene orígenes genéticos distintos. Nosotros somos una combinación de orígenes nativos, europeos y africanos, ¿no es cierto?, en el centro y norte de Latinoamérica. Pero además, el, la educación, el nivel socioeconómico, la cultura influye notoriamente. Entonces, los modelos de clasificación de aprendizaje de máquinas no son robustos a esta, digamos, diversidad. Por eso es que debemos empezar a hacer estudios en Latinoamérica con datos que son de Latinoamérica, digamos, que no sean claro. extrapolados de otras regiones. La verdad, Agustín, que te escuchamos y es un verdadero orgullo hacerlo, saber que los reconocen desde Estados Unidos para que sigan investigando, ujú. que desarrollen con inteligencia artificial un método para detectar la demencia, sabiendo lo lastimosa que es la demencia, ¿no? Para los adultos mayores que la sufren. En ese contexto, estamos hablando de científicos del CONICET, ¿no? No es particular que muchas veces se generalice y aún hoy en estos tiempos se ponga en duda a nuestros investigadores, ¿no? Y a su trabajo, porque en el último tiempo escucho, ¿no? Al respecto a veces cuestionamientos. ¿Qué les pasa a ustedes como investigadores cuando tal vez terminan escuchando ese tipo de cosas? Bueno, te imaginarás que la frustración es gigantesca. Nuestros fondos, yo dirijo un consorcio que se llama RedLab, que incluye este proyecto, que hoy en día tiene 23 millones de dólares de investigación y que nos permite estudiar la genética, la cognición, las neuroimágenes, todo este tipo de estudios. El 99% de los fondos vienen de Estados Unidos, digamos, ¿no? Mirá, Entonces, esto genera una frustración tremenda, porque estamos desarrollando investigación en Latinoamérica con fondos que no son de Latinoamérica. Esto es Ujú, tristísimo. Los gobernantes tienen seguro. que tener conciencia que hay que invertir en ciencia, no solo por el desarrollo a futuro de la innovación, de la tecnología, sino por desarrollos mucho más concretos e inmediatos, ¿viste? Mm. Esto es fundamental y creo que está fuera de duda que lo que hoy constituye el valor, la diferencia, no es la materia prima, no es el conocimiento per se, sino cómo usás el conocimiento, cómo lo usás, cómo haces innovación científica, digamos. Y para eso necesitas un sostenimiento de la inversión que va desde la ciencia básica a la ciencia translacional aplicada, digamos. No hay que inventar la rueda, esto es así. Te doy un ejemplo, estos fondos que nosotros tenemos, el 80% son fondos públicos de los Estados Unidos, no son fondos privados. Tenemos claro. una pequeña contribución de fondos privados. Ujú. Terrible lo que estás contando, Agustín, ¿eh? Es fuerte, ¿no? Porque además estamos hablando de una noticia que también es muy positiva, ¿no? Con todo este conjunto de estudios que vos nos estabas mencionando, con el fin que eso tiene y pensando en cómo puede mejorar la calidad de vida de un montón de personas. Desde datos del CONICET, el 15% de adultos de más de 60 años padecen esta enfermedad. Entonces, es importantísimo lo que nos estás trayendo a colación y quería profundizar un poquito más en la demencia, justamente parte, ¿no? de una de las enfermedades que se puede tener en materia de salud cerebral. ¿Qué definición le podrías dar dentro de lo que es Latinoamérica también a la demencia? Es decir, es algo que predomina mucho, es difícil de poder convivir con esta enfermedad porque no tiene cura. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer también para dimensionar, ¿no? la importancia de los estudios y el trabajo que hay detrás de cada uno de estos avances? Sí, bueno, la demencia es una de las enfermedades más dañinas que conocemos. ¿Por qué? Porque destruye básicamente tu identidad.
Empieza por distintos caminos, puedes tener una demencia tipo Alzheimer y perder la memoria, una demencia más asociada a patologías motoras como, no sé, la enfermedad de Huntington o de Parkinson, entonces tenés problemas motores, pero todas cuando avanzan hacia la demencia terminan perdiendo lo que nos hace humanos, nuestra identidad, nuestros vínculos. Comparado con el cáncer, que es uno de los grandes males que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? La demencia, combinando los costos directos e indirectos, genera una carga y un costo del Estado mucho más grande. Los cuidadores en Latinoamérica son los que tienen mayor carga porque tenemos poco apoyo de los geriátricos, ¿no es cierto? Poco entrenamiento, apoyo y fondos para los cuidadores, porque hay un sesgo de género brutal. Entre el 70 y el 90% de los cuidadores son mujeres, hermanas o madres. Esto tiene un impacto tremendo en la economía, en la familia. Y lo más importante es que tenemos un montón de condiciones de riesgo que si en Europa y en Estados Unidos ya la demencia está estable o incluso no creciendo la prevalencia en algunos lugares porque han logrado controlar los factores de riesgo, como por ejemplo el nivel económico, la educación, el control de otras enfermedades cardiometabólicas. En cambio, nuestra proyección es que va a crecer de forma notoria la prevalencia de la demencia. Entonces, hay que invertir en prevención. Acabamos de publicar hace menos de un mes un paper en la revista Nature Medicine que muestra que los factores de riesgo en Latinoamérica para el envejecimiento no saludable están tremendamente asociados a la disparidad socioeconómica. Es decir, si no invertís en disparidad socioeconómica, no vamos a tener una salud, un envejecimiento sano. Más que interesante, es fundamental lo que contás, Agustín. Y para cerrar, me parece interesante y para celebrar una vez más este desarrollo que están haciendo ustedes para detectar los casos de demencia con anticipación, para, bueno, justamente ayudar, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de tantos pacientes. Reconocer esto, ¿no? Tenemos buena materia prima en la Argentina, ¿no? Tenemos buenos investigadores comprometidos, ¿no? El CONICET es algo que funciona de una manera más que positiva, ¿no? ¿Coincidís en esta afirmación? ¿Hay que valorar un poquito más lo nuestro? El CONICET tiene un impacto en la ciencia latinoamericana brutal. Los investigadores argentinos tienen una capacidad de solucionar problemas, inventar soluciones creativas que yo no conozco. Yo trabajo con gente en muchos países de Europa, en Estados Unidos, nunca he visto estas capacidades que tenemos los argentinos. Ahora el problema no es si el CONICET debe existir o no. El problema es que hay que invertir muchísimo más dinero en el CONICET, porque es muy difícil hoy en día para un investigador del CONICET no solo competir a nivel internacional, porque a nivel internacional los fondos son 200 veces más grandes, sino poder tener una vida. Entonces, ¿no? La discusión no es si el CONICET debe existir o no, la discusión es cómo hacemos para invertir muchísimo más en el CONICET, porque si no a largo plazo no vamos a sostener la calidad de ciencia que tenemos hoy en día. Y por ende la calidad de vida de los argentinos. Agustín, muchísimas gracias por esta entrevista, por estos conceptos, por esta información. Felicitarlos nuevamente a vos y al equipo por estos avances y a seguir para adelante siempre. En serio, gracias. Gracias, Sebastián. Me manda un gusto conversar con ustedes. Que tengan buen día. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.